Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Poder que ejerce sobre la naturaleza, el poder que ejerce sobre el viento, sobre el mal, que increpándolo le obedecen y se calman, ¿no? Como mostrando eso que veíamos cuando terminábamos el episodio anterior, como sus discípulos lo confiesan, o sea, no puede ser otro más que el Hijo de Dios que logre semejante acción ante tal fuerza desatada en su contra. Y hoy vamos a verlo en otro ámbito. Vamos a ver cómo al Señor le obedecen los espíritus malignos, cómo los demonios quedan vencidos, quedan acabados, quedan completamente dominados ante su persona. Cuando la barca zozobraba y el calma, el viento y la tempestad, era en el momento en que se estaban dirigiendo él con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea, a una tierra que no es la tierra sagrada, no es la tierra para ellos dada a Dios a través de los patriarcas y a través de la promesa, ¿no?, que le hizo Abraham a todos los judíos de la historia. Ya es otro territorio. El territorio va a ser un territorio pagano. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Dónde vamos a darnos cuenta que es un territorio en donde su característica va a ser la impureza? En el relato en que Mateo, en el capítulo 8, va a ser a partir del versículo 28 hasta el versículo 34 inclusive, donde nos va a narrar cómo el Señor exorciza en la localidad de Gadara, que también pueden ustedes encontrarla en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, pero con el nombre de Gerasa. Pero es exactamente el mismo relato, es la misma acción. Es la acción del Señor contra los demonios. Voy a leer para que juntos vayamos meditando y un poco entendiendo qué es lo que nos quiere transmitir el Evangelio. Dice Mateo en el capítulo 8, al llegar a la otra orilla y entrar en territorio de Gadara, fueron a su encuentro 2 endemoniados, salidos de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto se pusieron a gritar: «Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido antes de tiempo a atormentarnos?» A cierta distancia había una gran piara de cerdos pastando. Los demonios le suplicaron: «Si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos». Él les dijo: «Vayan». Ellos salieron y se metieron en los cerdos. La piara en masa se lanzó por un acantilado al lago y se ahogó en el agua. Los pastores huyeron, llegaron al pueblo y contaron lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la población salió al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaban que se fuera de su territorio. Bueno, es un relato que contiene bastante tela para cortar. Tenemos mucho por hablar en esto que nos quiere contar Mateo. Número 1, el Señor se dispone a dejar la tierra santa para irse a una tierra pagana. Una tierra pagana que nos habla de una impureza y de una contaminación absoluta. Sepulcros, ¿no? Y cerdos. Nos hablan absolutamente endemoniados, sepulcros y cerdos, porque nos introduce a 2 endemoniados que saliendo de los sepulcros increpan al Señor. Y luego nos va a hablar de que los demonios le van a pedir al Señor que los mande a donde estaban los cerdos. Fíjense el detalle. El único evangelista, en Mateo, en Marcos y en Lucas,
que pone 2 endemoniados es Mateo, porque Mateo quiere reforzar el poderío, la fuerza y la persona de Cristo ante estos 2 seres que caracteriza con este adjetivo, tan violentos que nadie se atrevía. ¿Y quién se atrevió? Jesús. Jesús se atreve a pasar por aquel lugar. Jesús no titubea un segundo en pasar en medio de ellos. Y de pronto se pusieron a gritar, ¡Hijo de Dios! A ver. ¿Ustedes se acuerdan cómo habíamos terminado el episodio de cuando calmó el mar y la tormenta? Que yo les conté que en Marcos, en Lucas y en Mateo, los 3 terminaban de la misma manera. Los discípulos asombrados y temerosos y preguntándose, ¿quién es este? Fíjense qué contraste el Evangelio, ¿no? Está en un territorio impuro, no en un territorio creyente, no en un territorio donde hayan tenido la capacidad de conocer la historia sagrada de Israel, ni mucho menos, y en ese territorio incrédulo, completamente alejado del Dios verdadero de Israel, tienen la respuesta. ¿Quién es ese? El Hijo de Dios. ¿Y quién lo confiesa? Lo confiesan los demonios. Lo confiesan aquellos que tienen atormentados a este hombre, pero lo confiesan en un acto de fe. Y fíjense cómo los va Mateo explicando este acto de fe. ¿Qué tienes con nosotros? Has venido antes de tiempo a atormentarnos. ¿Qué le está queriendo decir? Que en algún momento el Señor iba a llegar a atormentarlos, a vencerlos, a dominarlos. Es un acto de fe. Es, en esta pregunta, tener la certeza absoluta de saberse derrotados por el que viene en nombre del Señor, por el que viene en nombre de Dios, por el que viene como Dios, porque es su Hijo. ¿Has venido antes de tiempo a atormentarnos? Fíjense la confesión de fe por dónde sale, ¿no? En otros momentos, en los demás milagros, veíamos que la confesión de fe salía de un pagano que sabía que por la propia palabra el Señor podía sanar. La confesión de fe salía de un leproso de que, bueno, si tú quieres, puedes, ¿no? Fíjense la certeza. Nos vas a dominar, vas a acabar con nosotros, venís a destruirnos, pero te adelantaste. Se lo reprochan de una manera muy clara. En el Evangelio de Mateo se produce este diálogo en donde el Señor accede a la petición de los demonios. Los demonios le suplican, si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Vayan. Y saliendo, se alojaron en los cerdos y dice, toda la piara en masa se lanzó por un acantilado al lago y se ahogó en el agua. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de qué simbolizaba el mar? ¿Qué simbolizaba el agua? No especialmente el mar, el lago, que era la residencia del mal. Era su residencia normal, era su lugar común. Allí los envió. Y termina Mateo, porque me va a gustar ir luego a Marcos para ver la otra perspectiva que nos presenta el otro evangelista. Termina Mateo diciendo, los pastores huyeron, llegaron al pueblo y contaron lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la población salió al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaban que se fuera del territorio. Claro,
fue en contra de su fuente económica. Imagínense que ellos se dedicaban a criar cerdos y el Señor de un día para otro los aniquiló. No les dejó un cerdo en el lugar, ¿no? No les dejó ningún cerdo alrededor de ellos. Entonces la súplica. Vieron lo que había acontecido en los dos hombres, pero pesó más la negligencia económica que iban a tener que sortear a partir de ese momento. Fíjense, el padre Sicre, el biblista, en su libro que escribió sobre el Evangelio según San Mateo, habla de que en este punto el Señor marca en el acontecimiento de Gadara como los tres niveles de los que se relacionaban con el Señor, los que se relacionaban con Jesús. El primer núcleo, sus discípulos más cercanos, sus apóstoles. El segundo nivel, la comunidad cristiana que lo seguía, que quería vivir de acuerdo a sus enseñanzas y de acuerdo a todo lo que él invitaba hacia la conversión y a ser semejantes a él mismo. Y por último, el último nivel, el último círculo, los que no lo conocen, pero que también se niegan a hacerlo. Pero hay un tema que está dicho de una manera no explícita, sino que queda como escondido abajo de todas estas palabras, que había llegado a un lugar impuro, habíamos dicho, a un lugar completamente contaminado, y el Señor, por el solo hecho de pisarlo, lo libera. Lo libera de los demonios y lo libera de los cerdos. Pisa Gadara y la purifica. Entonces, es como que deja abierta la historia de estos que están de alguna manera representados por estos pastores y por todos los habitantes que le piden que por favor se vaya, porque les deja un lugar transformado. La sola presencia del Señor no solo libera a estos dos hombres de los demonios que lo tenían atrapado, que los tenía atrapados y que aparte de una manera muy simbólica los tenía en la sepultura, ¿no? La acción del demonio en nuestra vida hace que realmente nosotros nos sintamos contrario a lo que es la presencia del Señor, que nos genera vida. La presencia del demonio la resta, la quita, nos lleva a vivir como muertos, ¿no? Sin esperanza, sin ganas, sin posibilidad de ver un cambio verdadero y rotundo en nuestra existencia. De ahí es de donde lo saca. Pero fíjense, Mateo hace un relato diferente porque quiere apuntar al poder que tiene el Señor sobre los demonios, que queda advertido en ese diálogo del cual estuvimos hablando, y también ese poder por el solo hecho de pisar, por el solo hecho de estar, ya se produce un ámbito diferente, que no sabemos qué habrá pasado con ese gentío que vive allí y que a lo mejor, y si me permiten continuar con Marcos, a lo mejor el relato de Marcos nos daría a entender de que tienen justamente un deseo también de seguir a Jesús, de conocer su historia, de conocer su obra, de conocer realmente su persona. Fíjense que el capítulo 5 del evangelista de Marcos es mucho más largo que lo que acabamos de leer. Les cuento que es casi el doble. Más o menos empieza hablándonos de lo mismo, que pasaron a la otra orilla del lago, al territorio de los Gerasenos, y al desembarcar salió al encuentro desde un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Uno solo, esta vez no son dos. Habitaba en los sepulcros
Nadie podía sujetarlo, ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos y él los había roto. Y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes. Porque le decía: espíritu inmundo, sal de este hombre. Como verán, mucho desarrollo y mucha característica, es como que pone, nos narra con mucho lujo de detalle Marcos lo que ocurría. Era un hombre, pero un hombre que vivía en los sepulcros, que habitaba, que nadie lo podía sujetar, que era completamente que inclusive generaba miedo en quien lo escuchaba. Nadie podía con él, pasaba las noches y los días dando gritos e hiriéndose con piedras. Y cuando lo ve al Señor de nuevo, hay como una confesión de fe. La confesión de fe por parte del demonio, que en este caso, en Marcos, lo vemos que se postra, ¿no? Como veíamos en los demás episodios, cómo el postrarse es adorarlo, rendirle culto. Hasta el demonio sabía quién era. Luego entran en un diálogo en donde el Señor le pregunta cómo se llaman. Me llamo Legión porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que los echase de la región. Y también había una piara de cerdos pastando en la ladera del monte. Envíanos a los cerdos. Los espíritus inmundos salieron del Señor y se metieron en los cerdos. La piara también se precipitó al lago por el acantilado y se ahogaron, dice Marcos, 2000 cerdos en el agua. Los pastores huyeron, fueron a la ciudad y lo mismo. Se acercaron a Jesús, pero vieron al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Se acuerdan que no se podía ni atar con cadenas, ni con grilletes en las manos y en los pies, ¿no? Que rompía todo? Y al mismo tiempo, y se asustaron. Los testigos les explicaban lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos, y empezaron a suplicarle, como en el de Mateo, que abandonara el territorio. Cuando estaba embarcándose, y este es el final tan hermoso que cuenta Marcos, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiese acompañarlo, pero no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Se fue y se puso a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. A mí me parece, un poco siguiendo la idea que el Padre Sicre ve, que queda esbozado en el Evangelio de Mateo, ¿no? Estas relaciones de los más cercanos, de los que quieren seguirle y vivir la vida que Jesús les propone, y los que están más alejaditos y que no lo conocen pero tampoco quieren conocerlo, no quieren interactuar, no tienen ningún interés de entablar ningún tipo de relación con él. Este Evangelio de Marcos viene a contarnos de que este hombre liberado, por Jesús del demonio que lo atormentaba, que lo hacía vivir como muerto, no solo que lo hacía vivir como muerto, a mí me llama mucho la atención lo que pone Marcos, que además de gritar, se hería a sí mismo con piedras, se ocasionaba un mal, ¿no? Se tenía completamente en un desvalor, no sé,
no se consideraba ni siquiera a sí mismo. Este hombre, una vez que vuelve a su vida completamente transformado, por eso también lo narra de esta manera tan preciosa, sentado, porque estaba tranquilo, vestido y en su sano juicio, o sea, completamente calmo, le pide al Señor, le reconoce, se reconoce liberado, se reconoce sanado, se reconoce renovado, restaurado y le pide irse con él. ¿Y saben por qué me encanta este último final? Porque se convierte en el primer misionero en tierras paganas. Se convierte en el primer misionero en llevar, ¿qué cosa? Su propia experiencia personal, ¿a quiénes? A los que se negaban a saber de Jesús, a los que no querían saber nada, a los que le pedían por favor que se fuera porque ya les ocasionó demasiados dolores de cabeza al destruir su fuente económica. Entonces vemos en el final de Marcos algo que nos llama mucho la atención y que nos llama también mucho a recapacitar. ¿Cuántas veces nosotros vemos en un grupo de oración o a lo mejor en una clase de Biblia o en charlas entre amigos de la comunidad o simplemente en la familia, que sucede que alguien pregunta, ¿y cómo puedo yo hacer para que esta persona se abra a la presencia de Cristo, se abra a recibirlo, para que el Señor pueda obrar en su corazón? Y muchas veces descartamos, ¿no? Bueno, no, mira, es alguien que no tiene ganas, es alguien que no vale la pena insistir, que no vale la pena que perdamos ni el tiempo ni el esfuerzo, siempre nos está contestando mal, siempre nos está pidiendo que nos vayamos o que cambiemos de tema porque no les interesa. Este Evangelio nos habla de este punto. ¿Cómo hablarles? No con la teoría. Yo no puedo ir con el Evangelio y decirles, sentate que te voy a hablar y te voy a leer lo que tenés que aprender del Evangelio de Jesucristo. No, fíjense, ve a tu casa, a los tuyos, que es lo más difícil, esto es un paréntesis mío, y cuéntales todo lo que el Señor por su misericordia ha hecho contigo. Contigo. Muchas veces entendemos que la evangelización es una transmisión de conocimiento. Y acá lo que estamos viendo a través de los milagros es que evangelizar es ser capaz de darme cuenta y de comunicar esa acción de Dios en mi vida, de testimoniarla, de no ocultarla, de tener la humildad suficiente para poder hablar de las maravillas del Señor en nuestra existencia. No hay quien se resista a eso. ¿Quién puede resistirse ante el hecho de que a lo mejor nos conocían tristes, preocupados, angustiados, perdidos, completamente como opacos? Y que a partir de un encuentro personal con este Señor que nos libera a nosotros también de aquello que nos trata de tomar como muertos, nuestra vida recobra un brillo nuevo, nuestra vida recobra un sentido nuevo, una alegría que casi no se puede expresar con palabras, pero sí se puede contagiar, sí se puede transmitir. Eso es evangelizar. Evangelizar es tener la capacidad de experimentar esta liberación que el Señor nos cuenta tanto en Mateo y en Marcos, este poder de Cristo en nuestra vida para poder hacer que otros se abran y para que el Señor también pueda, por el solo hecho de pisar su tierra, de entrar en su vida,
de entrar en su ámbito, cambiar su historia. Así que bueno, te invito, como hago siempre en estos encuentros, que agarres el capítulo 8 de Mateo, casi al final, en el versículo 28, y el capítulo 5 de Marcos, cuando inicia en el versículo 1, y que lo medites poniéndote voz de protagonista y viendo qué es lo que pasa en tu propia tierra, en tu propia casa, en tu propio corazón. Nos seguimos encontrando para seguir disfrutando de estas maravillosas acciones del Señor en nuestra vida. Chao.